lo han comentado en Twitter gente que quería que habláramos de ese tema. Hay un libro llamado El odio, que está por ahí, que ha escrito un periodista llamado Luis G. Martín, en el que quiere, digamos, jugar, según él mismo lo ha dicho, y no es muy original, a ser Truman Capote, el señor Truman Capote, cuando quedaba con criminales y como asesinos para la que daban. Entonces el señor Luis G. Martín ha estado teniendo contacto con José Bretón, el asesino de los niños, Ruth y José, no sé si usted recuerda el caso Bretón. Sí, sí. Y ha escrito este libro en el que, entre otras cosas, por primera vez, José Bretón reconoce que asesinó a sus 2 hijos. La madre de los hijos entendía que la publicación de ese libro era un insulto a ella y era blanquear al criminal, aunque tengo la ligera sospecha de que el libro será el retrato de un monstruo. No creo que haya ningún... Hombre, quiero decir, habrá un componente de humanización en el sentido de que algo que hace temible al señor Bretón es que es un ser humano, por eso es tan temible, ¿no? Este tipo de monstruos. Pero la pregunta que nos hacían algunos es el debate de si se debía permitir o no permitir ese tipo de libros. Hoy, 24 de marzo, el juez del juzgado de primera instancia número 39 de Barcelona ha denegado la suspensión provisional de la distribución y venta del libro que, deduzco, había intentado la familia de la madre de los niños que asesinó, la esposa. Este es un debate sobre el tema de entrevistar a los malos. Dentro que el libro no es una entrevista, es como un retrato, supongo, pero que, bueno, que incluye este señor, aparte de hablar por teléfono con él, quedó alguna vez con él en prisión, etcétera, ¿no? Entonces, antes de preguntar el debate del libro en sí, esto ya lo tratamos usted y yo cuando hablamos de un serial muy largo que hicimos como con 5 o 8 casos y hablamos de muchos casos de lo que llamamos entrevistas a malos. Y me acuerdo que incluimos desde dictadores como Saddam Hussein al caso de, pues no me acuerdo qué más hablamos, estaba la madre del Cuco, desde luego, pero sé que hicimos un serial como de varios casos de criminales. Bueno, me acuerdo el médico este que había envenenado, que entrevistó Mercedes Milá, había muchos casos. Y se ve que la periodista doña Maite Rico, que fue directiva del País y ahora está en El Mundo, lo vio, puesto que ha hecho una referencia a ese tema en el artículo que ha publicado hoy me refiero al lunes, que es cuando grabamos esto, donde hace referencia a que poníamos de manifiesto el doble rasero, porque en un momento mencionábamos, pues como había habido periodistas como Iñaki Gabilondo, que en algunos momentos habían dicho que estaban en contra, y por ejemplo estaban en contra de que se entrevistara a los de la manada, porque decían que si ellos hablaban iban a digamos, a difundir ideas que pueden ser tóxicas para otros que lo vieran. La mercancía argumental que estos hombres venden es veneno puro, porque presentan como normal lo que no es normal en absoluto. El pensamiento que no se puede en modo alguno airear poniéndole un gran altavoz, porque sería como distribuir droga dura a gran escala delante de nuestros ojos. A unos bárbaros que representan justamente lo que esta sociedad está intentando con gran esfuerzo erradicar. Pero en cambio no le parecía mal entrevistar a Bin Laden o a el jefe de ETA, cuando estos también podrían lanzar ideas tóxicas, ¿no? Que era una cosa que se ve que en algún momento comentamos cuando hicimos ese serial de entrevistas a malos. Yo me hubiera querido entrevistar al jefe de ETA. Cuando en el año no sé qué año era, Pedro J. Ramírez entrevistó a un jefe de ETA, se organizó un gran follón. Eso no se debe hacer, no se debe hacer. Yo no entendía nada. ¿Cómo que no se debe hacer? Sí, bueno, no sé. Yo no le he entrevistado porque no he podido. Porque si hubiera podido, lo hubiera entrevistado enseguida, ¿no? Por cierto, un saludo a doña Maite Rico, que siempre es interesante que los dos grandes medios sigan un canal tan pequeñito como el nuestro. Muchos temas, pero todos están ligados en torno a lo mismo. El libro El odio y el caso Bretón. Efectivamente, este tema ya lo tratamos en su momento. Y yo siempre tengo una sensación que muchas veces el que critica o el que cuestiona este tipo de entrevistas o de libros o de documentos es el que se ha quedado con las ganas de hacerlo. No sé, lo tengo en mi cabeza y no recuerdo exactamente, usted me refresca la memoria, ¿cuál era el caso de aquella persona que era abogado o tiraba no ejercía como abogado directamente? Ya me acuerdo. Tony King, ¿no? El que se coló como abogado
Puede ser, es que es el caso de Tony King, no me acuerdo bien, que claro, que mucha gente dijo, no, es que esto que ha hecho este periodista es poco Es que era un ético. periodista que tenía el título de abogado, aunque creo que no estaba colegiado, pero tenía el título de abogado, y entonces se presentó como abogado para entrar en la prisión, don David Rojo López, que ya ha fallecido, pero el hermano de Alfonso Rojo López. El objetivo principal como periodistas no es entrevistar a la exmujer de Tony King, ni hablar con el señor del videoclub que le da a Tony King, no es hablar con ninguno de esos, es hablar con Tony King. Claro, si yo soy periodista, soy periodista. Y si soy abogado, soy abogado. Lo que no se puede conseguir la información por medios absolutamente torticeros y tramposos. Este señor se dedica a un periodismo absolutamente pirata, como acaba él mismo de decir aquí, que le dice a un tío, yo te doy esta información tenebrosamente obtenida a cambio de que tú me des lo que está pasando. Y este señor es un mercader que se ha metido fuera de la deontología con una rapacidad impropia de una profesión digna, falsificando su condición esencial de periodista diciendo que es abogado sin serlo, porque lo que es un licenciado de alta, que no tiene que ver, que no lleva un pleito en su puñetera vida. Y se coló efectivamente en la prisión, yo creo que era de Andalucía, de Málaga, y efectivamente consiguió entrevistar a señor Tony King y luego lo vendió al Sun, porque no lo publicó en un medio español, se lo llevó a Reino Unido amparándose en que Tony King era británico, supongo. Mucha gente le criticó y yo creo que lo que había ahí realmente es como, bueno, envidia o rabia, decir, me hubiera gustado hacerlo a mí. Yo no suelo estar muy en contra de este tipo de cosas, hay veces que pienso en el interés que puede tener, si es más por el morbo o no. En este caso, recuerdo mucho también este programa que ha habido no sé ahora mismo si es en Amazon o en HBO, usted seguro que lo ha visto, el de cómo... no sé si era, es que me fallan los datos. ¿Cómo entrevistar a un monstruo? ¿Cómo que ha estado en Caiga quien caiga? Hombre, por Dios santo. Este youtuber que también es periodista, el de la gorra para atrás, joven, que estuvo... El señor Tamayo. El señor Tamayo, gracias, de verdad. Hoy tengo la mente muy, muy espesa. Hizo el de cómo entrevistar a un monstruo, cómo desenmascarar un monstruo o algo así. No me acuerdo. Poco después de que hizo aquella cosa de pagar a un digital para que dijera que era verdad una mentira que él mismo había hecho. Vale. Pero más allá de eso, el del monstruo ese que hablaba y mostraba cómo era esa persona pues que había cometido actos de cazar a un monstruo, eso era. Pues francamente, a mí me parece que era un documento de mucho interés y nadie lo ha cuestionado que eso se puede hacer o no. Da la sensación de que cuanto más viral es un crimen, más se puede cuestionar que se entreviste o no. Es decir, el caso de Tamayo, ese monstruo al que entrevista, no era alguien tan sumamente viral, pero José Bretón es de los asesinos más, virales de la historia de nuestro país, realmente. De la historia no ocurre nada más parecido que puede ser más despiadado que meter a tus propios hijos y destruirlos en... Yo me acuerdo, de hecho, que creo que lo mencionamos cuando poníamos ejemplos de entrevistas a criminales, que yo dije en algún momento que, porque no pensaba que se fuera a hacer, pero dije que una entrevista a Bretón, sobre todo me parecía que tendría valor si reconocía el delito, que es lo que no había ocurrido. Diría lo mismo, yo que sé, de algunos de estos que está condenado a un crimen horrible pero nunca ha confesado, como Jamal Zougam, tal. Por tanto, si a mí me dicen, ¿tú quieres entrevistar a Bretón? No sé si yo me hubiera atrevido, porque es algo muy delicado. Pero si alguien ha conseguido que él reconozca su culpabilidad, yo entiendo que, lógicamente, la madre de los hijos que asesinó no tendrá ningún interés en nada de lo que diga, porque nunca habrá dudado de que era el culpable condenado en sentencia firme. Pero si a alguien le quedaba alguna duda, que él abra, digamos, esa digamos, puerta de decir, oye, pues sí, lo hice. Yo creo que periodísticamente sí tiene valor. Al margen de que tampoco vamos a negar que en esta moda de los true crímenes hay un componente que a todo el mundo le encanta chapotear y qué mejor que un asesinato de niños. Esperamos, es como si hubiera alguien conseguido en su momento una entrevista a Antonio Anglés diciendo yo lo hice, ¿no? Es algo que tiene, a mi opinión, aparte de todo, si quieren la dosis de show o de morbo, periodísticamente es un documento. Yo no he leído el libro, digo, seguramente a mí si me lo hubieran ofrecido, que os entrevistaba a Bretón en la cárcel tal, creo que no me hubiera atrevido, pero no porque esté en contra de las entrevistas a asesinos, simplemente porque es algo que falta hacer muy bien. Y no sé si yo lo hubiera conseguido, pero si este señor, a quien no conozco, leo por lo que ha escrito doña Maite Rico, que dicen que Sánchez escribía discursos al señor Pedro Sánchez. Yo no le conocía a este periodista, pero sí ha conseguido, que no entiendo que sea algo que haya que prohibir judicialmente, que es lo que intentaba
y aunque no sé cómo evolucionará, no me sorprende que el juez lo haya denegado hoy, porque hubiera sido complicado abrir la puerta a censura previa de libros, aunque pueda a alguien aparecerle Claro. un libro basura. Pues para eso están los boicots, que no lo compren. Claro, Si no lo compra nadie, efectivamente. pues... Quiero decir, si hablamos de que es un libro que lo que está haciendo es, entiéndeme con lo que digo, de difundir un mensaje o hacer propaganda, y valga la redundancia por el título, del odio directamente, pues o de actitudes xenófobas o yo qué sé, o cualquier cosa o que inciten a la violencia o lo que sea, vale, pero esto creo que es un retrato como cualquier documental que se puede ver hoy en día. La madre, ante lo que se ha puesto, evidentemente está, pues bueno, para ella esto será remover algo muy, muy complicado, sin duda, y creo que a lo que se ha conseguido poner, y de momento parece que con éxito, veremos con el tiempo, quién sabe, es a una serie. A una serie, porque esto usted ya sabe que da mucho para una serie y para sacar algo. Y de momento parece ser que eso sí que lo ha conseguido parar. Bueno, sabe usted que también se intentó hacer un documental con el asesinato del que mató a Ana Julia Quezada. O sea, que Ana Julia Quezada, la que mató al niño con el que Sí, son al siempre niño, ese apodo. el del pozo. No, el de Pozo no, el No que sé qué. apodaban Sí, es la que salía con las camisetas. Sí. En mi cabeza lo había tirado un pozo, pero a lo mejor bueno, A lo no mejor lo había vistazo, dejado en un luego me pozo acuerdo de otro cerca que de la cayó en el calle. pozo, no sé si estoy mezclando yo ahí, pero es el que A lo mejor apodaban, lo el que estoy no me gusta mezclando yo. el mote, el que apodaban el pescadito, que a mí nunca me gustó, confieso. Sí, a mí tampoco. Igual que, vale, es que confundo el pescadito con el tío ese que se iba a sus hijas y las tiró al mar en un saco y las pintaban como sirenas, que me pareció, la Sí. verdad, que lamentable. Claro, recuerda que este individuo en el juicio negó que él tuviera nada que ver con la muerte, ¿no? Y se estaba ahí llorando y tal. Yo no he matado a mi hijo. Yo quiero a mi hijo con locura. Mi hijo cuando sale de la guardería viene corriendo a mis brazos. No sé si eso hablará el libro de esto, pero quiere decir que todas estas lágrimas y tal, pues está muy bien. Pero discúlpeme una cosa, perdón, vamos a ver un poco este tema. Cuando un asesino, que lo que sea, que está llorando aquí en este momento, estas lágrimas pueden no ser de pena y pueden ser de arrepentimiento, pueden ser de... Nadie dice que el hombre no diga, pues que... o de arrepentimiento, de sentimiento O de teatro también, por poder, o sea, quiere decir, ya pues dos. Bueno, pero puede ser de todo, pero cuando digo de arrepentimiento no es como, pobre serpiente lo que ha hecho, joder, en fin, hay cosas de las que por mucho te arrepientes eres culpable y mereces pagar, pero que yo que sé, que no sé, que realmente pueden ser no lágrimas de... Dice que un internauta que cuando inspectó la policía dijo que cuando se olvidaran de él iba a contar cómo lo hizo para seguir haciendo daño a la madre, lo ha clavado. No sé si se refiere al de la entrevista que hizo el día que le detuvieron, que fue este señor, que fue una entrevista muy criticada, que consiguió hacer Mediaset al que dirigió la investigación y que ya dijo que lo había hecho para... Ahora bien, yo no sé si hace más daño o no a la madre por confesar. O sea, yo no tengo claro que por confesar eso a lo mejor por lo menos cierra cualquier duda que pudiera haber. O sea, a mí en principio que un criminal confiese públicamente un delito no me parece que sea hacer más daño a la víctima. Pero bueno. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Que es que en este caso es una confesión que no supone... No estamos hablando del caso Marta del Castillo. Por ejemplo, otra confesión. Mira, eso también sería una entrevista en la que alguien confesara, lo que pasa es que no sabemos quién fue, pero si fuera el propio Castaño reconociendo dónde está el cadáver, otra entrevista que merecería mucho la pena. Ahí está, pero el tema Marta del Castillo es algo que la gente tiene dudas de qué pasó, cómo fue, quién fue exactamente, etcétera, etcétera. En este caso era una persona que dice, soy el asesino, y tú dices, ya lo sabíamos todos. Que ahora pero que salió él no lo haya confesado, ya estaba condenado, pero que... Sí, pero entiéndame, que no aporta en sí mucho. El caso Marta del Castillo sí que podría ser un aporte. En este caso, pues la verdad es que yo creo que no aporta mucho. ¿Le parece que es pasarse, como dice Mate Rico, por compararse con Truman Capote? O quizá está muy mitificado Truman Capote y en el fondo no era alguien que se reunía con asesinos para conseguir buenas entrevistas, como también le ha encantado hacerlo a Jesús Quintero. Que la gente se olvida que Jesús Quintero se quedó en la prisión para hablar con Rafi Escobedo, el asesino de los Marqueses de Urquijo. Yo no puedo evitar, igual que en un principio en la pieza le estaba comentando que creo que hay envidias por parte de otros profesionales, otros periodistas, de conseguir esta entrevista y conseguir escribir este libro, también creo,
y no puedo evitarlo, tal vez sea un prejuicio mío, que hay siempre en estas personas que entrevistan asesinos o que hacen estas entrevistas tan al límite y que luego hacen sus libros, sus lo que sea, sus documentales, y ya vea, se me da igual, se vea Tamayo, el que sea, que hay un punto de exceso de ego, ¿no? Un gran exceso de autoestima. Digo, el hecho es que se ha conseguido que un periodista entreviste Pero esto éticamente es muy reprobable. Tú has engañado a Tony King. Tú eres una vergüenza para la profesión periodística.